Bueno, muchachos, entonces continuamos con las clases de este, de este curso. Íbamos en la revisión de frenos, estábamos hablando lo último que hablamos fue de válvulas de frenado, tanques, depósitos de presión y acoplamiento de los frenos de la unidad tractora. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a frenos hidráulicos. Bueno, frenos hidráulicos. Entonces, el numeral 678 de la 5375 eh, inicia pues con la determinación de ciertos defectos. Tenemos tres defectos tipo A y un defecto tipo B. Me habla primero pues que revise el servofreno o booster y el cilindro de mando del sistema hidráulico. ¿Listo? Entonces me dice que servofreno deteriorado con fugas. Entonces, ese servofreno deteriorado con fugas es el booster. Entonces, acá tenemos un esquema de cómo puede ser un servofreno. Tenemos acá al lado derecho la varilla de empuje que se va a accionar pues con el, con el pedal del freno. Esta empuja la válvula, el cuerpo de la válvula se abre, pues el cuerpo no, la válvula se abre y permite la entrada de aire ambiente y de presión atmosférica hacia el lado de la recámara, al lado derecho de la recámara. Entonces, la recámara está dividida por una membrana y esa membrana básicamente que le permite, pues con la diferencia de presiones, multiplicar la fuerza. En, aproximadamente 5 veces la fuerza que usted está aplicando en el pedal del freno se ve multiplicada por este servofreno. Entonces, entra aire ambiente y al entrar aire ambiente a la cámara eh, al lado derecho de la membrana, entonces la membrana es empujada hacia el lado izquierdo. Entonces, este disco de reacción lo que hace es cerrar ambas cámaras, o sea, entre el lado izquierdo y el lado derecho se cierran, y entonces como el lado derecho queda con presión ambiente y el lado izquierdo queda con vacío a través de la válvula cheque, eh, entonces tenemos esa diferencia de presiones. El lado izquierdo de la membrana está tirando hacia la izquierda por el vacío que le hace la válvula cheque y el lado derecho de la membrana está también empujando hacia la izquierda debido a la presión atmosférica. Entonces, debido a esa diferencia de presiones y con ese área determinada por, digamos que el área transversal de la membrana, se ve empujado todo el sistema hacia la izquierda con una multiplicación de fuerza. Este resorte que ven acá es simplemente para devolver todo a su lugar cuando el sistema esté en reposo. Entonces, cuando se acciona el pedal de freno, la válvula atmosférica se abre, la válvula de la membrana se cierra y hay esa diferencia de presiones. Ahora vean que todo esto funciona sin líquido, sin ningún, el único fluido que se intercambia ahí es el aire. Entonces, podemos decir que todo el sistema de servofreno o booster es en seco, ¿sí? Entonces, cuando me están hablando de servofreno deteriorado con fugas, entonces no me están hablando de fugas de líquido. De aquí para la izquierda ya tenemos el cilindro maestro y ahí sí vamos a conectar el depósito de líquido de frenos. Entonces, Helen tiene el micrófono encendido. Ok, profe, gracias. Entonces, como ya de aquí para la izquierda, después del booster, ya tengo el cilindro maestro, ya cuando me hablen de fugas, ya pueden ser fugas de líquido de frenos en el sistema hidráulico. Pero de ahí para atrás, o sea, en el servofreno como tal,
en el multiplicador de fuerza, no puedo hablar de fugas líquidas. O sea, las fugas se van a detectar por una fuga de esa presión o de o una limitante para hacer esa diferencia de presiones. Entonces, si tenemos alguna fuga o alguna ruptura en cualquier parte del servofreno, lo que vamos a detectar es algo. Entonces resulta que este sistema va hacia el vacío. Dijimos que teníamos dos formas de generar vacío. El múltiple de admisión cuando el pistón va bajando puede generar vacío si la válvula mariposa está cerrada o parcialmente cerrada. O sea, cuando el vehículo es a gasolina de inyección indirecta o cualquier gasolina carburado, podemos conectar esta tubería al múltiple de admisión. Entonces, el múltiple de admisión, cuando usted prende el motor, va a estar generando vacío. Y al generar vacío, toda la recámara va a tener vacío al momento de estar en reposo. Entonces, lo primero que podríamos identificar es que en reposo, si hay alguna fuga, pues se va a sentir como una succión anormal. Si hay una fuga en esta manguera, por ejemplo, va a tratar de, en vez de tener el vacío acá, entonces estará entrando aire ambiente por otra tubería que no es la del filtro del aire, la que viene de admisión de aire. Entonces, pues lo primero que se detectará es un sonido anormal. Ahora, si usted pisa el pedal del freno, puede que no se suavice igual, ¿sí? Entonces, lo más recomendable ahí es hacer la comparación de cómo es un pedal del freno cuando ya está descargado el sistema, o sea, apagado el vehículo, unas 2, 3 pisaditas más o menos. Comúnmente suele ser en la primera o en la segunda que se descarga, pero usted le da una, dos y ya más o menos en la tercera pisada ya sabe cómo es el pedal del freno eh, sin ayuda del servofreno. Ahora, si usted enciende el vehículo y ese pedal del freno no se suaviza igual a como estaba antes, o simplemente no se suaviza o no cambia la sensación que usted tiene en el pedal del freno, es porque probablemente o la membrana está deteriorada, ¿sí? O alguna parte de la tubería está deteriorada o algo tiene deteriorado, de modo que está encontrando una fuga. Entonces, vean que la inspección de fugas en este caso no es visual, la inspección es a partir de otros sentidos, escuchando, ¿cierto? Escuchando a ver si hay una succión anormal de algún elemento y además de eso, pisando el pedal del freno y sintiendo ese accionamiento, cómo se da, si se da diferente, si se da igual respecto a una condición normal de un servofreno funcionando correctamente. ¿Listo? Bien. Y deterioro sí podría ser el servofreno corroído, el servofreno abollado, el servofreno de pronto pues funcionando mal, que no haga la función de suavizar el freno, pero ya ahí cualquiera de esas sería tanto deterioro como fugas, ¿listo? Entonces ya podría revisar todo el defecto. Es decir, no solamente hay que revisar por fuera el servofreno, sino también hacerle una detección de fugas de varias formas que podamos hacer, ¿sí? De las formas que tengamos. Bien, ahora, cilindro de mando, bomba de frenos deteriorado con pérdida de riesgo, con pérdidas o riesgo de desprendimiento. Ahora sí, el cilindro maestro, el cilindro de mando me manda a revisarlo, eh, mirar, cogerlo, agarrarlo y moverlo para lado y lado para ver si tiene riesgo de desprendimiento. Entonces, de una vez reviso fugas en el cilindro maestro, ¿sí? Y además de eso, deterioro visible, evidente que pueda yo apreciar. Entonces, pongamos acá un póster y otro maestro. Acá, por ejemplo, está todo el conjunto, ¿sí? Entonces tengo
la palanca que va a ser accionada por perdón, la varilla que va a ser accionada por el pedal, esta varillita. Por acá tengo la válvula atmosférica, etcétera. Por acá, esto negrito, hasta acá, todo eso es el booster. De aquí hasta acá, todo eso es el cilindro maestro. ¿Sí? Y este es el depósito de líquido de frenos. Entonces, ahí tengo todo el sistema. Entonces, el booster también lo agarro, reviso, miro por alrededor. Ahora el cilindro maestro, reviso que no esté deteriorado, que no tenga fugas y lo muevo, lo cojo y lo agarro para mirar que no tenga riesgo de desprendimiento. ¿Listo? Ahora me dice cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados. Entonces, tengo un mínimo y un máximo. Si está por encima del máximo, está por fuera de los niveles indicados. Si está por debajo del mínimo, está por fuera de los niveles indicados. Si está entre el mínimo y el máximo, está dentro de los niveles indicados. ¿Sí? Entonces, cualquiera, así sea mucho líquido de frenos o muy poco líquido de frenos, estaría por fuera de los niveles indicados, ¿listo? Que es un defecto tipo B. Y finalmente, ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos. Entonces, si no tiene la tapa, defecto tipo A, ¿listo? Bien. De ahí ya empiezo a revisar tuberías. Bueno, acá hay dos ejemplos de cuando el vehículo no es carburado o inyección gasolina indirecta. Eh, Sucede que en este caso necesita bomba de vacío. Cuando es gasolina de inyección directa o cuando es vehículo diésel, necesita bomba de vacío porque el múltiple de admisión no puede generar su propio vacío. Por ejemplo, este yo creo que es un vehículo diésel y acá se está apreciando la bomba de vacío que estaba movida por el árbol de levas, ¿sí? Entonces, también la puede mover allá directamente el cigüeñal. ¿Usted cómo identifica si tiene o no tiene bomba de vacío? Pues siguiendo la tubería del bóster. Si sigue la tubería del bóster y llega a una bombita, tiene bomba de vacío. Si sigue la tubería del bóster y llega al múltiple de admisión, no tiene bomba de vacío. ¿Listo? Este es otro ejemplo de dónde se puede encontrar la bomba de vacío. A veces este es el alternador del vehículo. El alternador es el que genera la corriente para mantener de pronto el sistema de carga del vehículo correctamente. Y entonces en la parte trasera, en algunas ocasiones, se le ubica la bomba de vacío del sistema. ¿Sí? Esta no solamente va a servir para el servofreno, sino puede servir para otros elementos, como sería, por ejemplo, la válvula de GR, como sería en los vehículos a gasolina el control del sistema de recirculación de los vapores del canister, del tanque de combustible, pues. Y también otras opciones en gasolina como lo es la válvula PCV, ¿listo? La válvula de ventilación positiva del cárter, que en diésel también ya están llegando en estas nuevas tecnologías, ¿listo? Entonces, este de acá tenemos bomba de vacío. Vean que, ¿por qué estamos mostrando en estos bomba de vacío? Porque sí tienen sistema hidráulico para el frenado y pues necesitamos, si tiene servofreno, si tiene booster, necesitamos generar ese vacío. Pero si no, pues digamos que sería ineficiente o de pronto no sería correcto, más bien, ir a hacer la revisión de una bomba de vacío en un vehículo en el que no necesita bomba de vacío, como lo sería un vehículo de frenos neumáticos. ¿Listo? Bien. Después de revisar servofreno, cilindro maestro, líquido de frenos, o sea, que esté en el nivel de indicado, y la ausencia de la tapa del depósito, pasamos a revisar tubos y mangueras. Entonces, lo primero que revisamos es que no tengan pérdidas de líquido en tubos, mangueras o en las conexiones, ¿cierto? Revisamos pérdidas desde la conexión del cilindro maestro hasta
la conexión en la rueda, ¿sí? Por todo el sistema. Si tiene sistema ABS, lo reviso también en la llegada del módulo del ABS. Módulo del ABS. Entonces, este módulo también va a tener que incluirse en la inspección, porque ¿qué pasa si por muy buen sistema ABS que tenga el vehículo, si usted no determina de pronto una fuga de pronto en este sistema, pues por mucho ABS que tenga, no va a poder ejecutar la acción de frenado correctamente si tiene una fuga, ¿listo? Entonces acá vemos las dos tuberías de entrada que en este caso vienen de un cilindro maestro y las cuatro tuberías de salida que van hacia las ruedas, ¿listo? Entonces estas son las dos de entrada y acá tengo las conexiones y entonces todas las tuberías estoy revisando fugas, desde las conexiones, pasando por las tuberías hasta que llegue desde el cilindro de mando hasta las ruedas, ¿listo? Hasta la conexión de cada una de las ruedas. Que ahí a veces es el problema, ¿no? A veces desde el cilindro de mando está bien, durante toda la tubería está bien, pero a veces en la conexión, en la propia conexión en la rueda, es donde se está perdiendo el líquido de frenos. ¿Listo? Acá sí tengo que tener en cuenta cualquier fuga, sin importar la velocidad de pérdida que tenga ese sistema. Cualquier tipo de fuga va a tener la consideración de una pérdida de líquido en los tubos, por lo tanto, un defecto tipo A. ¿Listo? Ahora, tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento. Entonces, como fui revisando desde el cilindro maestro, pasando por el ABS si no tiene, pues directo a las ruedas y llegando a las ruedas finalmente, a ver si me sale una imagen por ahí, como la vaya. No. Ya una tubería de frenos en la parte inferior. Esta sería la tubería de pronto. ¿Sí? Acá de pronto la tubería de frenos que llega a la mordaza. Eh, Listo. Entonces, todas las tuberías, desde el cilindro maestro hasta los sistemas. Entonces, acá vemos todo el ejercicio. Desde el cilindro maestro, pasando por lo que tenga. Acá no tiene ABS, entonces va directo hacia las ruedas delantera y trasera. Delantera y trasera. ¿Listo? Bien. ¿Qué le busco? Deterioro, daño, deformación, corrosión y riesgo de desprendimiento. 5 cosas. Entonces son 6 cosas en general de las tuberías. Además de pérdida de líquido, reviso. Deterioro, daño, deformación, corrosión y riesgo de desprendimiento. ¿Listo? Cilindros del sistema de frenos. Entonces ya me está hablando directamente en la aplicación de esa fuerza de frenado en las ruedas. Entonces los cilindros ya sea de la mordaza o los cilindros ya sea de el tambor, pues los del tambor de pronto no se van a apreciar mucho, los de la mordaza tampoco porque van internos, ¿no? Pero se refiere a que revise ese sistema, dice cilindros con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento. Faltan tornillos. Entonces, ¿qué pasa si usted no evidenció nada ni en las conexiones ni en la propia tubería, pero sí evidenció una fuga en el tambor o una fuga en la mordaza? Pues entonces le aplica el defecto, pero por el de cilindros con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento. Faltan tornillos. ¿Listo? ¿Qué pasa si el cilindro, eh, o sea, la mordaza o el tambor tienen deterioro o excesiva corrosión? Deterioro porque el tambor puede ovalarse y empezar a frenar incorrectamente.
Corrosión sí de pronto sería visible porque duró mucho tiempo a la intemperie, etcétera, etcétera. En este caso, la norma no me contempla directamente ni deterioro, ni corrosión, ni deformación dentro de la revisión, ni de las conexiones, ni de los cilindros del sistema de frenado. Entonces vean que ahí hay como otro pequeño vacío que tenemos porque ¿qué pasa si ese deterioro es excesivo y ya pues por eso de pronto puede causarse una falla? Pues no está siendo contemplado dentro de algo que es relevante, que es el sistema de frenos. ¿Listo? Entonces, vean que aunque detallaron tanto y subdividieron tanto el sistema de frenos, aún así no les queda completamente de pronto revisado o no se considera completamente el, el sistema. ¿Listo? Y ahora me habla de válvulas que permiten o limitan el frenado y la válvula sensora o compensadora de carga o la que haga sus veces. Entonces dice, en caso de estar equipado con este dispositivo mediante inspección sensorial, se busca detectar. Entonces hay un sistema de seguridad más que todo que es la válvula compensadora de carga. La válvula compensadora de carga hay en sistemas neumáticos y hay en sistemas hidráulicos. En sistemas hidráulicos se ve tal que así, de esta manera. Se observa también, o puede observarse con este resorte, y se ubica comúnmente acá donde está señalando este man, en la parte trasera del vehículo, porque ella compensa la carga para limitar la presión de frenado o dejar la presión de frenado dependiendo de precisamente qué tan cargado está el vehículo. Entonces, esta de acá que se ve es la válvula compensadora de carga. ¿Y qué hace? Pues resulta que cuando el vehículo está cargado, la válvula compensadora de carga por la entrada de presión le está llegando la presión que le está enviando el cilindro maestro, ¿sí? Del sistema de frenos. Entonces, lo que va a permitir es que cuando el vehículo está cargado, el resorte se tira y al tirarse el resorte, la válvula se abre y permite toda la presión a las llantas traseras. ¿Listo? Pero cuando el vehículo está descargado, esta válvula, el resorte ya no se tira tanto y entonces la válvula se cierra y entonces la entrada de presión se ve limitada. Bueno, no, la entrada de presión es la misma, pero la salida de presión se ve limitada por el cierre de la válvula. ¿Qué significa eso? Pues que la válvula no permite pasar toda la presión que le está mandando el cilindro maestro. Entonces la válvula compensadora de carga reduce la fuerza de frenado en el eje trasero cuando el vehículo está descargado. ¿Y eso porque es una condición segura? Resulta que los fabricantes de los vehículos eh, primero le dan prioridad a los frenos delanteros, precisamente para que cuando usted haga la fuerza de frenado, como usted tiene el cabeceo hacia adelante de toda la carrocería, pues finalmente el eje 1 o el eje delantero es el que va a quedar más recargado de, pues de la fuerza, del peso más bien, ¿cierto? Porque adelante comúnmente tengo el peso del motor. En este caso, en un vehículo de carga podría incluso tener el peso del conductor y el copiloto. Y entonces cuando piso el freno, todo ese peso que tengo con el vehículo descargado se va a ir a recargar más que todo sobre el eje 1. El eje 2 se va a tratar incluso hasta de levantar. Entonces, si usted, como este eje 2
queda con muy poco peso, pues la válvula compensadora va a tratar de bajarle o reducirle lo suficiente la fuerza para que no frene tanto con el eje trasero y más bien haga la reducción de velocidad con el eje delantero. Porque si usted le da mucha fuerza de frenado al eje trasero en esa condición, lo más seguro es que la llanta se bloquee. Y una vez la llanta se bloquee, usted no va a poder controlar el vehículo porque el vehículo va a empezar a derrapar. ¿Listo? Entonces, esa sería la condición por la cual la válvula compensadora de carga existe. Y además de eso, actualmente, pues hay que revisarla. ¿Qué hay que revisarle? Dos cositas. Que no tenga fugas visibles y que no tenga riesgo de desprendimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa si la válvula compensadora de carga en un vehículo debe existir? O sea, originalmente la trae, pero de pronto se le dañó y se le bloqueó y entonces por eso no estaban frenando las ruedas traseras y entonces el cliente en vez de comprarle una nueva, pues se la quitó. Sería inexistencia de la válvula compensadora de carga, pero vean que como la norma no lo contempla, me dice con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento. Pues entonces, si se quisiera incluir esa inexistencia para la inspección de ese defecto, pues tendría que detallarse cómo se identifica y por qué se debe identificar. Porque vean que como normativamente no me lo está pidiendo, entonces hay que determinar si de pronto sí es indispensable revisar la inexistencia o así es suficiente. ¿Listo? Listo. Llegamos entonces a la prueba de frenos. Listo. Ahorita leemos las condiciones, pero primero quiero mostrarles los defectos. Entonces, en el caso de la prueba de frenos de los vehículos livianos y en los motocarros también y en los vehículos pesados también, la única diferencia de pronto sería en motos, que no tengo dos defectos, tres defectos. Mejor dicho, en motos solamente para prueba de frenos tengo un único defecto. Y en motocarros, vehículos livianos, vehículos pesados, cuatrimotos, sí tengo cuatro defectos. ¿Listo? Entonces, el primer defecto, eficacia de frenado inferior al 50%. La eficacia de frenado es prácticamente que la comparación de la suma total de los pesos sobre la suma total de las fuerzas de frenado. Al revés, la suma total de la fuerza sobre la suma total de los pesos por 100. Eso me determina un porcentaje de eficacia de frenado. ¿Qué tan cerca del 100% será entonces el peso total del vehículo? ¿Qué tan cerca de ese 100% está esa fuerza de frenado que se le está midiendo con el frenómetro? ¿Listo? Entonces, en un vehículo de tres ejes, por ejemplo, pues tendré que sacar toda la suma de todas las fuerzas. Entonces, si tengo acá eje 1, eje 2 y eje 3, entonces tendré que sumar las fuerzas del eje 1, sumar las fuerzas del eje 2 y sumar las fuerzas del eje 3. Y ahora la suma de estas tres me dará la fuerza total. Y lo mismo con los pesos. ¿Listo? Sumar los pesos del eje 1, sumo los pesos del eje 2 y sumo los pesos del eje 3. Y eso todo me va a dar un peso total. Divido la fuerza total sobre el peso total y lo multiplico por 100 y eso me da a dar la eficacia de frenado. ¿Listo? Pero creo que ya habíamos hecho un ejercicio
pues acerca de esto cuando vimos la prueba de freno, ¿cierto? El frenómetro más bien. Entonces, la eficacia es igual a la suma de las fuerzas sobre la suma de los pesos por 100. ¿Listo? Si acaso el peso se da en masa, o sea, en kilogramos, entonces tendré que los kilogramos que me den multiplicarlos por la gravedad, y esa gravedad es 9,81. ¿Listo? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y con eso, pues puedo determinar el valor de la eficacia de frenado que me va a dar entre 0 y 100%. No me debería dar tan cerca al 100% porque sería de pronto un error de lectura, que de pronto mi equipo esté midiendo mal. Porque físicamente esto casi que me está determinando algo así como el coeficiente de fricción, y un coeficiente de fricción muy cercano al 100% o al 1, o un valor igual a 1, es algo físicamente de pronto improbable, ¿no? Entonces, lo más seguro es que se esté dando un error en la medición antes que, pues, que se esté haciendo esto correctamente. ¿Listo? Entonces, si el vehículo tiene tres, pues solamente tres, pues digo, los tres ejes. Si el vehículo tiene solo dos ejes, pues los dos ejes. Si el vehículo tiene una llanta adelante y dos atrás, como lo sería un motocarro, pues entonces las tres fuerzas que tenga, la fuerza de la llanta delantera y las dos de las traseras, pues las sumo, y lo mismo con los pesos, ¿sí? Y con eso, fuerza sobre peso, la suma de la fuerza sobre la suma de los pesos, por 100 determinaría el valor de la eficacia de freno. ¿Listo? Bien. Freno de estacionamiento de parqueo de mano con una eficacia inferior al 18%. Entonces, en este caso sería algo similar, pero entonces ahora va a determinar solamente las fuerzas de frenado con el freno de estacionamiento o de parqueo. ¿Listo? Entonces, si el vehículo, por ejemplo, este de tres ejes, solamente tiene bombona con freno de seguridad en el segundo eje, pues entonces solamente se sumarán las fuerzas que den, pues, ese freno de seguridad en ese segundo eje, ¿sí? No se tendrá en cuenta ni el primero ni el tercero. Pues por eso es relevante determinar de pronto antes hacer la inspección mecanizada de frenos, determinar la existencia o en qué ejes es que va a existir el, el freno auxiliar. ¿Listo? Regálame un segundito, voy a contestar una llamada ya. Un momentico. Listo, qué pena. Listo, entonces solamente se van a hacer la prueba con el eje que tenga freno de seguridad o de parqueo, ¿no? Y desequilibrio de la fuerza de frenado solamente se va a comparar entonces
fuerzas del mismo eje, fuerza 1 izquierda versus fuerza 1 derecha. Y entonces esta comparación se va a dar de tal manera que yo pueda determinar primero la fuerza mayor, ¿no? Sí, entonces, si fuerza 1 derecha es la mayor, hago fuerza mayor menos fuerza menor sobre fuerza mayor por 100. ¿Listo? ¿Eso dónde me lo dice? Pues en la propia norma, ¿no? Entonces, en la misma 5375, en el numeral 6, 6.7, que ya estamos en prueba de frenos, 6712, me habla de la eficacia, cómo es el cálculo de la eficacia, fuerza sobre peso por 100, donde la P es la masa por la gravedad, la fuerza es la suma de las fuerzas, y el desequilibrio D es fuerza máxima menos fuerza mínima sobre fuerza máxima por 100. ¿Listo? El desequilibrio también se da en porcentaje. Y entonces decimos que si el desequilibrio está entre 0 y 20, incluido el 20, no hay defecto. Si está entre 20 y 30, incluido el 30, sin incluir el 20, pero incluyendo el 30, hay defecto tipo E. Pero si el desequilibrio está en cualquiera de los ejes por encima de, eh, de 30, entonces hay defecto tipo A. ¿Listo? Ahora, ahí se dividen dos corrientes, por decirlo así. La que determina que por cada eje hay que dar un defecto y la que determina que en, en, en cualquiera de los ejes significa que pongo un defecto un solo defecto por todos los ejes que tenga. Entonces vean que dice desequilibrio de las fuerzas de frenado. Imaginemos que el vehículo tiene ya de sensorial, haya tenido esto, es un vehículo público y haya tenido 4 defectos tipo B. Bueno, 3 defectos tipo B, ¿cierto? Entonces está ahí en el límite. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que usted llega y hace la prueba y dice desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje en cualquiera de sus ejes entre 20 y 30%. Hay un software acá en Colombia que determina esto, lee esto y dice, no, entonces en cualquiera de sus ejes es que si acá hay desequilibrio entre el 20 y el 30, pongo un defecto tipo B. Entonces llevo un tipo B. Y ahora, si en este eje, en el segundo eje, hay otro desequilibrio entre el 20 y el 30, entonces pongo otro defecto tipo B. Y acá lo mismo, si tiene 3 ejes, en el tercer eje hay desequilibrio entre el 20 y el 30, pongo otro defecto tipo B. Y entonces ahí sumaría 1, 2, 3 defectos tipo B. ¿Listo? Y entonces el vehículo público que llevaba apenas 3 defectos tipo B en sensorial, ahí en mecanizada de una vez le sumé otros 3, 6 defectos tipo B, y entonces sabemos que un público tiene que tener máximo 4 para aprobar, y este tiene 6, entonces rechazaría por defectos tipo B. ¿Listo? En cambio, otro software dice, y eso ya sería de pronto interpretarlo por cada CDA, dependiendo de su software que tenga y cómo determina esa situación. Y entonces digo, bueno, desequilibrio entre 20 y 30 de cualquiera, y entonces solamente pone, por todas las condiciones, pone un solo defecto tipo B. Y entonces este vehículo que había salido rechazado por esa condición en un CDA, pues ahora tiene solamente 4 defectos tipo B. Y esa era la última prueba. Y entonces salió aprobado porque con 4 defectos tipo B sale aprobado, ¿listo? Entonces, lo mismo pasa con la prueba de alineación, de la alineadora al paso. Pero con esta es más crítica porque en esta los vehículos suelen de pronto tener
más fallas que en la prueba de alineación. ¿Listo? Que con el alineador al paso. Bien. Listo. Ahora la otra duda que tenemos es, bueno, ¿qué pasa cuando la suma de las fuerzas, en este caso para evaluar, por ejemplo, la eficacia de frenado? Pongamos el ejercicio con ese efecto tipo A, que es la eficacia de frenado al 50%, ¿cierto? Entonces, imaginemos que la situación es que yo hago la eficacia como la suma de las fuerzas sobre la suma de los pesos por 100 y me da 49,95, ¿cierto? Matemáticamente, esto en porcentaje, ¿no? Matemáticamente esto sería menor al 50% que me exige la norma para no ponerle el defecto tipo B, tipo A. Entonces, en este caso, este 49,95, si yo lo tomo tal cual 49,95, pues entonces estoy tomando menor a 50%. ¿Qué pasa? Pues que hay una norma que es la 3711, que la 3711 es como básicamente como nos enseñan a nosotros a aproximar. Ah, bueno, entonces que usted mire cuál va a aproximar. Ah, va a aproximar este número. Ah, pues mire su siguiente número. Si es igual o mayor a 5, es 5. Perfecto. Si es igual o mayor a 5, entonces le va a sumar 1 al número anterior. Y entonces, como le suma 1 al número anterior, pues le suma 1 a este y finalmente este valor queda 50,0. Pero 50,0 ya es igual a 50. Entonces, aunque el valor así expresado numéricamente, directo, sin haberle hecho la aproximación, es menor a 50%, al aproximarlo es igual al 50%. Entonces, ¿por qué surgió o por qué surge ese problema? Porque resulta que la resolución 2020-30-4036-25, o mejor dicho, la resolución 3625 de 2020, la 3625 de 2020, en el literal, bueno, no creo que haya puesto ahí, bueno, sí, en el literal I, dice que para el redondeo se debe tener en cuenta los lineamientos de la NTC 3711 o el dictamen de aprobación o rechazo de la revisión. Entonces, la 3625 lo que hace entonces en este caso es determinar pues que usted para valores de unidades, usted tiene que poner dos cifras significativas después de la coma, dos cifras después de la coma. Para valores de decenas, una sola cifra después de la coma. Y para valores de centenas o superiores, ninguna cifra significativa después de la coma. Ninguna cifra después de la coma. Entonces, unidades o inferiores, 2. Decenas, 1. Y centenas o superiores, ninguna. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, como usted tiene que representarlo solamente, en este caso, este 49,95, tiene que representarlo con una sola cifra significativa, pues entonces usted tendrá que decidir cómo hace la aproximación o el truncamiento de los datos, ¿cierto? Porque si usted coge 49,95 y dice que eso es 50,0, está aproximando. Pero usted también podría truncar hasta acá y decir, no, eso es 49,9, ¿cierto? Y estaría truncando. ¿Listo? Entonces, usted tiene tres opciones. Acá la resolución me da tres opciones. Lineamientos de la 3711, que es como nos han enseñado a aproximar desde siempre. O sea, el número siguiente es mayor o igual a 5, aproxime. Menor a 5, trunque. ¿Sí?
O sea, si es 49,94, entonces lo que pondríamos es 49,9, estaríamos truncando. ¿Listo? Pero luego me dice el dictamen de aprobación o rechazo de la revisión. Entonces, si yo voy por el dictamen de rechazo, pues entonces el valor que ponga va a ser siempre el de truncamiento en eficacia de frenado. Porque vean que con el desequilibrio pasa lo contrario. El desequilibrio yo lo hallé con la fuerza máxima menos la fuerza mínima sobre la fuerza máxima por 100. Y entonces el valor de la fuerza máxima, bueno, me dio el resultado 29,96. ¿Listo? 6 para cambiar el numerito del final. Pero ya sabemos, si es mayor a 5, pues la 3711 me dice aproxime, igual que ya estamos acostumbrados a aproximar, ¿no? Entonces, 29,96%. Resulta que ahora mi límite es superior. O sea, si yo aproximo a 30%, no, perdón, acá el problema surgiría en el siguiente, porque 30 se incluye dentro del defecto tipo B. Entonces sería 30,06. Ahora sí. Entonces, resulta que si aproximo 30,06, me daría 30,1. Y este es el valor que voy a comparar contra el 30. Y como 30,1 es mayor a 30, habría efecto tipo A. Pero si no aproximo y digo que 30,6 no es 30,6, sino trunco 30,0, ¿cierto? Porque trunqué acá los datos y corté. Entonces 30,0 es igual a 30. Entonces está entre 20 y 30, que es el rango para efecto tipo B. Entonces me está diciendo de una vez, perfecto, porque sería efecto tipo B. Entonces matemáticamente podría aprobarse o rechazarse un vehículo. Si yo estoy siempre truncando, puedo rechazar el vehículo, esto que está marcando 49,95 en su eficacia de frenado, pero aprobar el vehículo con desequilibrio 30,06. Si estoy siempre aproximando, entonces puedo rechazar el vehículo que está marcando 30,06 y aprobar el vehículo que está marcando 49,95. Entonces, por eso me da como esas tres opciones, pero para mí, matemáticamente no debería pasar, o sea, como una visión personal mía, matemáticamente no debería pasar un vehículo. O sea, si da 49,95 y debe ser 50, pues eso es menor que 50. Y entonces, pues, lo que se debería seguir es el dictamen de rechazo de la revisión. Pero como me dan las tres opciones, pues teóricamente el software podría hacer cualquiera de las tres opciones, ¿cierto? Bien. Listo, eso sería entonces los cuatro efectos que tengo. Dos tipo A y dos tipo B. Dos dedicados a la eficacia de frenado, pero en este caso, uno de eficacia de frenado del freno de servicio y el otro de eficacia de frenado del freno de estacionamiento. Y por otro lado, tendría los dedicados al desequilibrio de la fuerza de frenado. ¿Listo? Que en este caso, dependiendo del valor o del rango de ese desequilibrio o donde caiga, dentro de qué rango caiga, podremos decir que no hay defecto tipo E o hay defecto tipo A, que rechazaría directamente el vehículo. Bien, entendiendo eso, entonces devolvámonos a las condiciones para poder hacer la prueba de freno. Bueno, antes de eso incluso, bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver.
Profe, buen día. Cuando habla de fuga, ¿se considera también como humedad o fuga con goteo visible? En el... Ah, gracias, Jaime. Listo. Esto, fugas. En el caso del sistema de frenos, eh, cualquier fuga, humedad, sin goteo, con goteo, lo que quiera, cualquier fuga. Como no me habla de determinar si es con o sin goteo continuo, esto, pues prácticamente que estoy diciendo que es fuga de cualquier tipo. ¿Listo? Ya sea en el fluido hidráulico de los frenos mixtos, cuando son frenos mixtos, o en los frenos netamente hidráulicos, cuando son solo hidráulicos. ¿Listo? Bien. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos a ver que la prueba de frenos, ahora en su primer momento, me dice condiciones por medir. Es decir, no solamente va a determinar la eficacia y el desequilibrio, sino que también usted durante la prueba de frenos, como está haciendo uso del frenómetro, pues de pronto puede detectar otras condiciones durante esa prueba. Listo, dice que esta inspección se debe realizar por medio de un frenómetro o dispositivo similar que cumpla la misma función. Se debe verificar en el mismo cada uno de los ejes del vehículo, comprobando, primero, el frenado de las ruedas. Segundo, la progresión no gradual del frenado, agarre. O sea que no necesariamente el frenado tiene que ser gradual. O sea, usted pisa el freno y va frenando progresivamente. No, finalmente puede ser que en algún momento del pisado de freno, del pisar usted el freno, se detenga repentinamente ese vehículo. O sea, se genere ese agarre, ¿cierto? Que es lo que me habla ahí de la progresión no gradual del frenado. Bien. El retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas. Entonces usted pisó el freno y solamente ya hasta que pisó hasta el fondo el pedal del freno fue que se accionaron. Pues ahí usted, aunque no le marque mal la prueba de frenos, usted de pronto siente o determina que está haciendo dentro de esa inspección mecanizada de frenos una detección de un defecto sensorial que sea de pronto la carrera excesiva, por acá la que teníamos en la 671, de pedal, la carrera o movimiento excesivo, dice que sean excesivos o insuficientes, ¿cierto? Entonces, en este caso sería excesivo porque el pedal se fue a fondo y hasta cuando llega al final de su recorrido, ahí sí fue que frenó, ¿cierto? Entonces, eso sería el retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas. Y finalmente, bueno, la eficacia ya sabemos, pero también la existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el mando del freno. O sea, que el vehículo esté frenado, que usted eh, entre al frenómetro y siente que el vehículo como que no le permite al frenómetro dar toda su velocidad, sino que está deteniéndose. O que usted inició la prueba y de una vez le disparó la prueba porque el vehículo está demasiado frenado. ¿Listo? Entonces, eso sería de pronto otro, o sea, es complementaria. O sea, durante toda la pista usted está haciendo la determinación, o sea, durante toda la pista usted está haciendo la inspección. Entonces hay que tener en cuenta siempre que las pruebas mecanizadas y las pruebas sensoriales son todo en uno, por decirlo así. Es decir, usted está haciendo inspección de un ítem, de un vehículo. Entonces usted tendrá que, si en una prueba mecanizada o si una prueba mecanizada le está ayudando para poder hacer la detección de otro defecto que sea sensorial, pues entonces usted trate de generar esa condición, o sea, de aplicar ese defecto, aunque ya haya pasado la revisión sensorial. ¿Listo? Bien. Ahora, luego sí me vienen las condiciones para la realización de la prueba de frenos. Me dice
que al utilizar el frenómetro para realizar esta inspección debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Y me dice varias cosas. Lo primero que me dice acá lo vamos a resumir en dos cosas: presión y labrado. Entonces me dice, una incorrecta presión de los neumáticos puede dar lugar a lecturas erróneas, por lo que es necesaria una correcta presión de los mismos. ¿Listo? Me está diciendo que no se puede hacer la prueba de frenos si la presión es insuficiente. No, me está advirtiendo que si usted la hace, puede tener lecturas erróneas. Entonces, que tenga cuidado con eso. Entonces, directamente, pues los CDAs lo que hacen para de pronto no tener esa consideración o no incurrir en ese problema es determinar esa presión y que la presión esté correcta para que den lecturas correctas, ¿cierto? Pero para mí la presión de los neumáticos influye mucho más en la prueba de suspensión que en la propia prueba de frenos. Entonces, para mí, desde lo que de pronto he podido percibir. Ahora, la que sí de pronto puede influir bastante es lo que llamamos el labrado suficiente. Entonces, dice, asimismo, la banda de rodadura debe presentar un labrado suficiente. ¿Listo? ¿Qué es un labrado suficiente? Pues teóricamente, según lo que me dice los defectos por acá adelante de rines y llantas, es 1.6 para vehículos con peso bruto vehicular hasta 3.500 y 2 con peso bruto vehicular hasta 3.500, superior a, igual o mayor a 3.500. Entonces, pues dependiendo de eso, pues entonces la profundidad de labrado de una llanta me limitaría o me cambiaría los valores de la prueba de frenos. Y eso sí se puede de pronto determinar, ¿cierto? Entonces, la primera condición es presión de las llantas, presión de los neumáticos y, perdón, presión de los neumáticos y profundidad de labrado. Listo, esas dos, presión de los neumáticos y profundidad de labrado. Bien, o labrado suficiente más bien. Segunda, en algunos vehículos dotados con sistemas antibloqueo, sistema ABS. Entonces, cuando el vehículo tiene sistema ABS, Entonces, el sistema ABS es el que me permite medir la velocidad de las ruedas en todo momento y determinar la necesidad de mayores o menores presiones dependiendo de esas velocidades de esas ruedas. ¿Listo? Entonces, me permite una mejor maniobrabilidad en los vehículos, me permite que el vehículo sea más seguro, menor fuerza de menor tiempo de frenado, por lo tanto menor distancia de frenado. Entonces acá la comparación de que el vehículo con ABS puede de pronto maniobrar mucho más fácil que un vehículo sin ABS. Se puede de pronto reducir el tiempo de frenado, por lo tanto el ABS es como un sistema de seguridad. Entonces, vemos que comúnmente cuando el vehículo tiene ABS, usted abre el switch sin prender el vehículo y determina la presencia de el testigo del ABS, ¿cierto? Entonces, me dice que en algunos vehículos dotados de sistemas antibloqueo se puede encender el testigo de avería del sistema al entrar en funcionamiento los rodillos del frenómetro. O sea, se prenden los rodillos y digamos que el ABS detecta que algo raro está pasando. ¿Por qué? Pongamos la situación con una moto. Entonces, imagínense que usted tiene la moto y la moto tiene ABS. Entonces, tengo acá los rodillos del frenómetro. Este es el frenómetro. Y esta es la pista, ¿cierto? Acá están las celdas de carga del frenómetro. Y este es el hueco del frenómetro. Y listo. Y acá tengo la prensa.
y entonces está la rueda delantera de la moto sobre el frenómetro y la otra está bloqueada por la prensa, ¿cierto? Entonces, imagine que la situación es que usted eh, tiene la motocicleta y la motocicleta es una moto que tiene el sistema ABS. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar es que pues esa motocicleta durante la prueba de frenos lo que va a estar sintiendo es pues precisamente que hay una llanta que va a una determinada velocidad y la otra va a otra velocidad, ¿cierto? Entonces, lo que puede estar pasando o lo que seguramente va a pasar es que acá en el tablero de instrumentos lo que usted vea es que se le enciende el testigo del ABS. ¿Listo? ABS. ¿Por qué? Pues que resulta que esta llanta va a como mínimo 5 kilómetros por hora, que es la velocidad de los rodillos, 5 kilómetros por hora, como mínimo, que esa es la velocidad mínima de los rodillos, y esta llanta está a 0 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que como esta está a 5 y esta está a 0 kilómetros por hora, pues se le va a encender el testigo del ABS y al encenderse del testigo del ABS, él le está diciendo, o el sistema le está diciendo, oiga, hay una llanta que se está derrapando y la otra se está sosteniendo. Y resulta que la prueba de frenos puede durar de pronto 10, 15, 20, 30 segundos. Y pues la llanta, el sistema a veces está siguiendo y sigue sintiendo esa situación. Y entonces, pues, lo primero que él entiende es que algo se le dañó un sensor porque ese elemento sigue produciendo de señales, siendo que la llanta de atrás está en 0 kilómetros por hora. Entonces, si tiene ABS en ambas llantas, o sea, acá tengo el disquito del ABS, voy a poner acá un disco del ABS, ABS motos, que serían, pues tiene que tener freno de disco en el caso de las motos, tiene que tener freno de disco y además de eso van a ver un disco de un encoder, ¿sí? Una rueda fónica, que es esa ruedita con esos huequitos, ¿sí? Y acá tengo el sensor del ABS. Si tengo ABS en ambas ruedas, entonces lo que va a pasar es que el sistema dice, el sensor de adelante se me dañó, o algo está pasando porque me está generando, o el sensor de atrás se me dañó, porque estoy sintiendo que el de adelante está a 5 y el de atrás está a 0. Entonces, y durante bastante tiempo. Entonces, algo está pasando, no está funcionando bien el sistema. Y entonces me dice, en algunos vehículos dotados de sistema antibloqueo, se puede encender el testigo de avería del sistema al entrar en funcionamiento los rodillos del frenómetro. Para corregir este problema, una vez que el vehículo haya salido del frenómetro, se parará el motor y efectuará una nueva puesta en marcha del motor. O sea, apague y prenda el vehículo. ¿Para qué? Para que el vehículo haga de nuevo su escaneo y determine de pronto ya, bueno, no, el sensor no era que estaba dañado, sino que de pronto estaban en una prueba, ¿cierto? Con lo cual el testigo se apagará tras el chequeo del sistema, ¿sí? Entonces, teóricamente, apagando y prendiendo el vehículo ya debería volver a restablecer la condición y apagar el testigo de la ABS, ¿cierto? Ahora, finalmente dice que en algunos casos habrá que realizar un pequeño recorrido para que éste se apague. Es decir, hay que llevarla y andarla un poquito. No necesita ser 1 kilómetro, puede ser 5 metros, puede ser 6 metros. ¿Sí? En algunas motos sí tendrá que ser más distancia. Es más, hemos encontrado que en algunos pocos vehículos hay que borrarle el testigo o la falla, hay que borrarle la avería para que se apague el testigo.
Es decir, hay que en algunos vehículos, pues que de pronto tienen sistemas de control de tracción o modos de manejo o sistemas un poquito más avanzados, pues que un sensor del ABS falle es crítico y entonces el vehículo no lo deja pasar, así ya vuelva el testigo perdón, el sensor a funcionar correctamente y entonces hay que borrarle el testigo y con ese reseteo de esos testigos, pues ya ahí sí de pronto se restablece la situación. ¿Listo? Bien. Perfecto, eso ante los sistemas antibloqueo. Entonces, la norma me dice pilas con los testigos. Si se enciende, apáguela y préndela. Si no, haga un pequeño recorrido. ¿Listo? Eso en general me lo dice. O sea, estas dos primeras condiciones me la hice tanto para carros como para motos, para ir saliendo ahí una vez de la prueba de frenos de motos. Ahora, tercera condición, que ya iría como la cuarta, porque la primera, acuérdese que son como dos, ¿cierto? En una. Me dice, en los vehículos dotados de sistema de control de tracción, para efectuar la prueba en el frenómetro será necesario parar el motor y con la llave de contacto en la posición de stop proceder normalmente. Si el vehículo posee un dispositivo que deje fuera de servicio el sistema, se procederá a su desconexión antes de posicionarlo en el frenómetro. Es decir, ¿qué pasa? Estos vehículos que tienen sistemas de control de tracción, primero que todo tienen que tener ABS para ir detectando en todo momento la velocidad de las ruedas. Entonces, vemos acá el vehículo por arriba. Entonces, tengo acá las llantas delanteras y las llantas traseras. Entonces tengo rueda fónica en todas las llantas, o sea, tengo sensor ABS en todas las llantas y digamos que estoy detectando la velocidad de la rueda en todo momento, ¿cierto? Velocidad de la rueda, velocidad de la rueda, velocidad de la rueda. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que eh, los sistemas de control de tracción, no importa si el vehículo es doble tracción, tracción sencilla, tracción delantera, tracción trasera, no importa, no se relaciona directamente con la tracción. Entonces, digamos que este es el motor y caja. Entonces, el sistema de control de tracción pasivo lo que va a hacer es que cuando usted de pronto el vehículo siente que hay eh, una zona de deslizamiento, una zona en la que el vehículo puede deslizarse, entonces él baja la potencia del motor, por lo cual va a bajar la potencia que se le entrega a cada rueda que tiene la tracción. En este caso, por ejemplo, si fuese tracción delantera, pues entonces le baja la potencia o la tracción al eje 1, ¿cierto? Que es el eje que está entregando la tracción eh, para el movimiento del vehículo. Pero ahora, si además de eso, el vehículo tiene control de tracción activo, pues además de ir detectando el movimiento de las ruedas o la velocidad de las ruedas y bajar la potencia del motor, también puede ejecutar fuerzas de frenado en las ruedas que él quiera. Entonces, si este es el módulo del ABS, entonces a través del módulo del ABS va a modificar las fuerzas de frenado de las ruedas. Y entonces, en la rueda que se esté deslizando, va a detener o reducir la velocidad de esa rueda. ¿Listo? Entonces hagamos la misma la explicación con el mismo dibujo que tengo acá. Entonces ahora esta motocicleta no solamente tiene ABS, sino traction control o control de tracción o traction control system, TCS, traction control system, sistema de control de tracción. ¿Listo? Como quiera, pero tiene el sistema. ¿Cómo lo detecté? Porque tiene ABS en la rueda delantera y en la rueda trasera. ¿Cierto? Y además de eso vi que tiene el testigo en el tablero de TC o de TCS. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora
voy a hacer la prueba. Y entonces resulta que este sistema de control de tracción es activo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el vehículo siente que la llanta trasera está en 0 kilómetros por hora y la llanta delantera está en 5 kilómetros por hora. Bueno, hagamos la situación contraria, porque en las motos la llanta trasera es la que tiene tracción, ¿cierto? Entonces, imagine que ahora la llanta trasera sea la que está en el rodillo y la llanta delantera está en la prensa de adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la rueda delantera está en 0 kilómetros por hora y la rueda trasera está como mínimo a 5 kilómetros por hora, que es la velocidad mínima de los rodillos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a detectar el vehículo primero? Oiga, hay algo, imagine que esto en vez del frenómetro fuera barro. Ah, pues, y si usted está tratando de sacar la moto ahí del barro, pues esta llanta va a tener velocidad, pero la llanta de adelante no va a tener velocidad, 0 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como la llanta de atrás se está deslizando, pues por eso es que tiene velocidad, pero la llanta de adelante no está deslizándose, y entonces está como si estuviese quieta, en 0 kilómetros por hora. Entonces ahí la situación reflejaría también que el vehículo necesita ese control de tracción y si está activado, entonces el control de tracción lo que va a hacer, si es pasivo, es bajarle potencia al motor. Y si el sistema de control de tracción es activo, además de eso va a emitir fuerzas de frenado a la rueda que está girándose o que está deslizándose, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, al aplicar la fuerza de frenado en esta condición, pues se estaría aplicando, el sistema de control de tracción activo estaría aplicando la fuerza de frenado en algún momento en el que el inspector no está queriendo que se aplique, que la moto de pronto no está en ese momento para la aplicación de esa fuerza de frenado. Entonces, además de tener posibilidades de dañar el sistema, también tengo posibilidades de alterar los resultados de la prueba o de pronto de tener algún mal funcionamiento del frenómetro. Entonces, debido a esto, pues la condición que me da la norma es que si tiene sistema de control de tracción, haga la prueba con el vehículo apagado, ¿cierto? Pero si además de eso, eh, pues dice, si el vehículo posee un dispositivo que deje fuera eh, si el vehículo posee un dispositivo que deje fuera el servicio del sistema de control de tracción, se procederá a su desconexión antes de posicionarlo en el frenómetro. Mejor dicho, si usted puede apagar el sistema de control de tracción antes de hacer la prueba de frenos del vehículo, mejor, mucho mejor porque usted no va a limitar a ese vehículo o a posiblemente de pronto alterar los resultados de la prueba o alterar el estado del vehículo o alterar el funcionamiento del frenómetro. ¿Listo? Bien. Ahora, otra cosa es vehículos con sistema de tracción integral mecánica. Uno es control de tracción y el otro es tracción integral mecánica. Entonces, tracción integral, entonces los tipos de tracción de los vehículos. Entonces, en los vehículos tenemos 2WD, y 4WD. ¿Listo? Entonces, los vehículos 2WD solamente tienen tracción en dos ruedas. Pueden ser las delanteras o las traseras. ¿Listo? Entonces, los 2WD precisamente pueden ser FWD o RWD. FWD son front wheel drive. WD es wheel drive, o sea, ruedas con tracción. Ruedas con tracción front, delanteras. Ruedas con tracción, ya, tracción delantera.
Eso es a lo que llamamos tracción delantera. RWD, Rear Wheel Drive. Rear es esto, trasera. Entonces, tracción trasera. O sea, las ruedas traseras son las que tienen la tracción. Y 4WD, tenemos los vehículos, precisamente 4WD solamente, que entre ellos están los 4x4, los que llamamos 4x4, y tenemos los vehículos AWD. ¿Listo? AWD. Entonces, qué se diferencia el 4WD y el 4x4 del AWD? Entonces, el 4WD y el 4x4 se pueden desactivar. ¿Listo? Se pueden desactivar. Entonces, y el AWD no se puede desactivar. ¿Listo? Los 4WD los podríamos llamar tracción integral. ¿Listo? Cualquier vehículo de estos lo podemos llamar tracción integral. ¿Listo? Pero hay este de acá, lo llamamos tracción integral desacoplable. Y este de la derecha lo llamamos tracción integral no desacoplable. No desacoplable. Entonces, si el vehículo es AWD, significa que el vehículo tiene tracción integral, pero no se puede desacoplar. Es decir, siempre va a tener todas las ruedas, las 4 ruedas con tracción. ¿Listo? Un ejemplo muy claro de ellos es los Audi. Los Audi tienen AWD, es decir, tracción en las 4 ruedas que nunca se puede desacoplar. ¿Listo? Otro ejemplo de ellos pues, sería de pronto la Honda CR-V, ¿listo? Que también tiene tracción integral que no se puede desacoplar. ¿Qué pasa? Pues que cuando tiene tracción integral, pues suele tener unos elementos que son los diferenciales. Entonces, digamos que este vehículo tiene acá el motor, tiene acá, bueno, tiene acá la caja de cambios, ¿cierto? Tiene acá la caja de transferencia, tiene acá los ejes para la tracción delantera, ¿sí? Y tiene el cardán que reparte para el diferencial trasero y reparte para los ejes traseros a través de los palieres traseros, el eje trasero, pues. Listo. ¿Qué pasa? Pues que resulta que cuando usted quiere darle movimiento de 5 kilómetros por hora a estas dos llantas que están dentro del frenómetro, pues el sistema está conectado mecánicamente ahí a través de esto, a través de los diferenciales, ¿cierto? Este diferencial delantero, la caja de transferencia, y el diferencial trasero. Entonces están conectados. Entonces usted le va a tratar de mover 5 kilómetros por hora hacia adelante de ambas llantas y lo que va a tratar de hacer el sistema es coger ese movimiento, mover el cardan y al mover el cardan, mover las ruedas del eje trasero, ¿cierto? Y al hacer ese movimiento del eje trasero, pues primero pueden sufrir los diferenciales y segundo, el eje trasero va a tratar de moverse, ¿cierto? Va a tratar de tener un movimiento ahí extraño. Va a tratar como de salirse del frenómetro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si usted tiene la opción de desconectarlo y que este, por ejemplo, que es solamente tracción delantera o tracción trasera, que sería el caso de los 4WD, pues desconéctelo antes de hacer la prueba de frenos y ya no va a pasar nada, porque voy a mover las llantas de adelante y no van a estar conectadas con las de atrás. Voy a mover las llantas de atrás y no van a estar conectadas con las de adelante. Entonces, esa es la primera solución que me da la norma.
desconectar el sistema si se puede desconectar o desacoplar, mejor dicho. O sea, mecánicamente, de pronto a través de la palanca de la doble, pues usted la deja en sencilla. De pronto a través de la perillita que tiene la opción 2WD y 4WD. De pronto a través del botoncito que tiene acá como el dibujo del carrito con una X, ¿cierto? Como el esqueleto del carrito con esa X. Entonces, varios sistemas, o de pronto hasta dentro de la propia llanta, en la propia rueda en el rin, a veces hay un elemento que le llaman rueda libre, que es una llavecita para dejar precisamente la rueda libre, ¿sí? Como bailando. Entonces, cualquier opción que le permita que las llantas queden desconectadas de todo el sistema y usted pueda hacer la prueba de frenos con normalidad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues que los AWD no se pueden desactivar, no se puede eh, desacoplar, pues. ¿Listo? No se puede, siempre van a estar conectadas todas las ruedas, ¿sí? Entonces, la norma me dice, los vehículos con sistemas de tracción integral mecánico que no pueden ser desacoplados manualmente tendrán que ser inspeccionados teniendo en cuenta las características que presenta dicho sistema. Por lo general, el proceso de pruebas es más largo que un vehículo normal, pues tiene que efectuarse 4 frenadas para poder evaluar correctamente el sistema de frenos. ¿Listo? Los que no puedan ser desacoplados manualmente. Entonces, no está hablando directamente de los AWD, que no tienen estas opciones de desacoplamiento. ¿Listo? Como no tienen estas opciones de desacoplar el sistema, entonces la prueba se alarga. ¿Por qué? Porque ahora, para que la velocidad de cero, pues entonces acá tengo 5 kilómetros por hora en un sentido y ahora le meto menos 5 kilómetros por hora. Es decir, tienen que ir en el otro sentido. ¿Para qué? Para que 5 menos 5 de cero y el cardán ya no se mueva. Como el cardán ya no se mueve, pues entonces las llantas de atrás ya no se mueven y se puede hacer la prueba normalita. ¿Sí? Y luego, entonces, una llanta para adelante y la otra llanta para atrás. Una rueda para adelante y la otra para atrás. ¿Listo? Cuando pise el freno, se va a frenar la llanta de adelante, la llanta que va con el movimiento hacia adelante, pues. ¿Listo? Y luego tiene que cambiar la operación. Entonces, ahora esta llanta se va a mover para atrás y esta para adelante, y es decir, esta menos 5 y esta 5, y entonces se va a efectuar la acción de frenado y usted va a medir con el frenómetro la que va hacia adelante, que sería del lado izquierdo. Entonces, en vez de hacer una prueba por eje, usted tendrá que hacer una prueba llanta, por decirlo así. Y al hacer la llanta por llanta, pues entonces va a ir sumando las fuerzas individualmente de cada una de las llantas. ¿Listo? Y entonces, pues por eso me dice la norma que se va de pronto a alargar un poquito el proceso porque va a tener que ir con cada una de las llantas a hacer la medición de la fuerza de freno. Listo. Finalmente me dice que en caso de que de vehículos con dobles o triples ejes de tracción no desacoplables o que o en aquellos que por geometría no sea posible su comprobación mediante frenómetro, solo se comprobará la eficacia de frenado mediante un decelerómetro en prueba de pista u otros dispositivos que cumplan la misma función. Como actualmente ningún CDA ni tiene pista ni tiene decelerómetro, pues entonces estos vehículos no podrían hacer la inspección. Vehículos con dobles o triples ejes de tracción no desacoplables. Un ejemplo sería de pronto una grúa de esas que habíamos visto, las mamut, ¿no? Esas grúas de las petroleras que tienen de pronto muchos ejes, que varios son de tracción y todos son de pronto no desacoplables, ¿sí? Este es un ejemplo. A ver, este es otro ejemplo. ¿Listo? Vehículos que tienen
varios ejes de tracción, 2, 3 o más ejes de tracción que no tienen de pronto o que por su geometría no es posible su comprobación mediante el frenómetro. ¿Listo? Entonces tendría que hacerse otro tipo de prueba de frenos en una pista con otros dispositivos como un decelerómetro para medir esa fuerza de frenado total del vehículo. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Profe, ¿qué relación tiene el ABS y el TCS? Sin ABS no puede haber TCS. O sea, si el vehículo no tiene sistema antibloqueo, no va a tener los sensores en cada rueda. Entonces no puede tener sistema de control de tracción. O sea, el sistema de control de tracción depende de los sensores del ABS para poder hacer la medición y tomar las decisiones de si reducir la potencia del motor o si bajar o si emitir pues el frenado de alguna de las ruedas que lo necesite. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a mirar entonces el quiz. Entonces, primera pregunta, si un vehículo liviano hatchback tiene dentro del maletero una parte puntiaguda o con arista, además de tener en los tornillos de la placa unos elementos cortantes, el vehículo saldrá rechazado porque sabemos que que tengo defectos, ¿cierto? Como en la parte de adentro es un defecto que es el de partes puntiagudas y en la parte de afuera es otro defecto que es el de arista y bordes cortantes, ambos son tipo A, entonces tendrá dos defectos tipo A, rechazado con dos defectos tipo A. Listo. Siguiente, para realizar la prueba de una alarma tipo 3 de un dispositivo de control de velocidad se requiere que el sistema de chequeo el sistema se comprobará por medio del dispositivo de chequeo y con el vehículo en reposo. En ningún momento se tendrá que llevar a la velocidad de operación para determinar si el vehículo está o tiene dispositivo de control de velocidad. Es más, ni siquiera hay cómo. Bien, siguiente. El Código de Tránsito prohíbe el uso de luces intermitentes o de alta intensidad en vehículos escolares. ¿Listo? Lo que pasa es que luego las otras resoluciones y decretos dicen que los vehículos escolares tienen que tener unas luces intermitentes de color ámbar y de color rojo en la parte delantera y trasera. ¿Listo? Pero ahí la prohibición en el artículo 104 también incluye a los escolares. ¿Listo? Eh, Una luz de posición de color azul con longitud de onda 470 nanómetros al exterior de un vehículo público, colectivo especial de pasajeros, eso era pura cháchara, porque digamos que el Código de Tránsito actualmente no define el color de la luz, ¿sí? Entonces sería ninguna de las anteriores porque no se considera como un defecto, un color de luz de pronto diferente porque realmente no se tiene caracterizado qué colores de luz se necesitan. El único vehículo que sí lo tiene en la resolución de vehículos de tipo motocarro son precisamente los motocarros. ¿Listo? Durante la prueba de luces del vehículo de la imagen, usted encuentra que uno de los faros de alta no funciona. Si se conoce que la intensidad de la luz de cada una de las bajas es 25 kiloluz, o sea, tengo 50 las bajas sumadas. Cada exploradora tiene intensidad de 20 kiloluz, o sea, tengo 40 las exploradoras sumadas y la luz alta que enciende suma 35.
Si usted aprecia que al encender las luces altas se mantienen encendidas las bajas, pero se apagan las exploradoras, es decir, si enciendo las bajas puedo encender las exploradoras, pero enciendo las altas se apagan las exploradoras. Entonces tengo la situación como la americana de luces, ¿cierto? La situación esa que habíamos dicho, el caso de la situación americana de luces, o sea, baja con exploradora o baja con alta. Entonces, cualquiera de las dos que sume más. Según lo anterior, la intensidad sumada de todas las luces se puede encender simultáneamente será la que es mayor. Entonces baja con exploradora, como son dos bajas y dos exploradoras, 50 más 20, 50 más 40, 90. Y la suma de las bajas con la alta, una sola alta enciende, entonces sería 50 más 35, 85, ¿cierto? Entonces, la suma que da mayor es la de 90 kilolux a un metro, que sería sumar bajas con exploradoras. Listo. Siguiente, se toma la medición de luces de un vehículo que marca inclinación de luz baja de 0,50, menos 0,53. O sea, tengo esta situación. Esta es la pantalla del luxómetro. Este es el 0%. 0%. Dijimos que hacia arriba son los negativos y hacia abajo son los positivos. Es decir, ese vehículo está marcándole la inclinación por acá, ¿cierto? Pim, pim. Y esta sería la medición de inclinación. Y me está dando 0,53, 0,63. Negativo porque está encima del cero. Y entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues bajarle la luz, bajarle la inclinación de la luz baja para que quede entre los límites de rechazo de 0,5, de aprobación, perdón, de 0,5 y 3,5%. Este sería 0,5 y este sería 3,5. ¿Listo? Debería quedar acá en esta zona. Listo, perfecto. Sigamos. Entonces sería rechazarlo y tendrá que bajar verticalmente el valor de la inclinación. ¿Listo? Según la resolución 1572 de 2019, los vehículos de carga requieren la aplicación de las cintas retroefectivas cuando sea vehículo de carga, o sea, ninguna de estas, ¿cierto? En cualquier caso, ya por ser vehículo de carga, no importa la capacidad de carga, sino que lo que importa es que es vehículo de carga, que tenemos algunas excepciones que las vemos dentro de la cartilla más que todo, ¿no? Si un automóvil taxi se presenta a su sede y durante su inspección se encuentra que la única luz interior ubicada en el techo del vehículo, como se muestra en la imagen que les pasé ahí por el WhatsApp, no enciende, usted determina que el vehículo debe salir rechazado porque sería inoperancia total de las luces interiores de los vehículos, ¿cierto? De servicio público. Sería este efecto. Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros, que es un defecto tipo A. ¿Listo? Bien. Según la 5375-2002 en su numeral 663, se puede decir que en Colombia todos los vehículos de carga con capacidades superior a 3 toneladas y modelos anteriores a 2001 deben tener los tubos de escape dirigidos hacia arriba y efectuar su descarga a una altura no inferior a 3 metros del suelo. Ahí me quedo con una O de más. Listo. O a 15 centímetros, no la iba, pero acá, o a 15 centímetros o, o a 15 centímetros por encima del techo de la cabina del vehículo para probar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. La afirmación anterior es falsa porque no son todos los vehículos de carga con capacidad superior a 3 toneladas. Tienen que ser diésel. ¿Listo? Si son gasolina, si es un vehículo de carga con capacidad superior a 3 toneladas, pero es gasolina, no se le tiene esa exigencia de la descarga vertical. ¿Listo? Finalmente, a una válvula de descarga rápida de los frenos neumáticos se le debe revisar todas las anteriores, que no tenga fugas de aire, que no tenga conectados elementos para producir ruido como la válvula chillona
y montaje con riesgo de desprendimiento, que es el defecto directo que me habla de, el sistema de frenos, de la válvula de freno. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a dejar entonces por acá la sesión de hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Listo, si no hay dudas, entonces acá terminamos, muchachos. Entonces, que tengan feliz día, que trabajen mucho. Hasta luego. Usted sube Muchas los gracias, resultados, profe. Hasta luego. les comparto los resultados del quiz entonces. Listo, profe, gracias.